Todos los días investigamos el origen de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 6 minutos, amigos y amigas, en el marco de las disposiciones previstas en el Código de la Democracia, el día de ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial. Parecería ser que este primer cara a cara entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso se convirtió en una suerte de juego de desgaste personal que lamentablemente parecería ser dejó fuera los problemas del país y las respuestas que el Ecuador requería. Vamos a analizar el alcance de este debate, qué quedó en claro, cuáles son esas interrogantes que persisten tras este primer encuentro presidencial. Vamos a analizar el tema con nuestros invitados desde la ciudad de Guayaquil, el economista Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. En Quito nos acompaña el analista político César Ulloa y el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón. Sean ustedes bienvenidos, buen día. Iniciamos con un primer vistazo a este encuentro. Economista Spurrier, ¿quedó claro la propuesta económica? Vamos con esa mirada. Bienvenido, buen día. Buen día. Bueno, no quedó particularmente clara la propuesta económica, creo yo. A mí el debate me pareció que hubo demasiada intervención del organismo electoral que armó el programa, puso mucha publicidad de los que se iban a hacer las elecciones, etcétera, y distanció las distintas presentaciones de los dos debatientes, que hubiera permitido el que cada uno critique aspectos de lo que presentaba el otro y ahí tener una idea más clara. Yo creo que los candidatos, contra las expectativas de muchos, no se centraron en tratar mucho de su agenda económica. De hecho, el organismo rector solo les daba uno de los paneles para tratar eso, y el primero. Y en realidad, en un debate de esta naturaleza, en que se busca a los indecisos, yo creo que los temas de fondo no son lo más importante. Lo más importante es esas personas indecisas que no han estado siguiendo el proceso con tanto detalle, quieren ver con qué personalidad se alinean más, qué personas les está dando un mensaje general con el que ellos más se identifican, y no tanto entrar en la parte económica. O sea, por ejemplo, a mí particularmente, que yo sigo la parte económica, hubiera querido ver mucho más detalle, mucho más debate sobre lo de la dolarización, porque ambos dicen que van a defender la dolarización. En mi criterio, lo que Arauz propone para defender la dolarización realmente la mata. Entonces, eso no quedó claro, no hubo ocasión de discutir eso con detalle, y para mí que en ese primer round, el de la parte económica, que me parece que la posición de Arauz es particularmente débil, porque él propone una serie de cosas que se puede considerar que son peligrosas para la economía. Él salió bien librado porque no quedó muy en claro cuáles eran los defectos, los errores de su presentación, por el formato, ¿no? Entonces, por eso no estuvo lo suficientemente claro la parte económica. Me hubiera gustado que en eso se entre con más detalle. Doctor Alarcón, en un breve vistazo de contexto, mucha promoción del Consejo Nacional Electoral, el formato no adecuado. ¿Cuál es su lectura, doctor Alarcón? Bienvenido, buen día. Bien, Andrés, buen día y un gusto compartir este espacio con Walter y con César. No se tomaron las correcciones que debían hacerse respecto de lo que sucedió en la primera vuelta, y los ecuatorianos asistimos de nuevo a un foro de propuestas,
a un espacio en el que además creo que se cometió el grave error de meter en un mismo saco temas amplios y hacer preguntas compuestas cuyo tiempo de respuesta era imposible de cumplir. Preguntas interminables, ¿ah? Más son las deudas que nos quedan de parte de los candidatos en relación a la expectativa que uno puede tener en temas, Carmen, tan trascendentales como el de los derechos humanos fundamentales. Por favor, lo que vimos ayer, además, al más puro estilo, y espero no ofender a nadie con este comentario en su parte final, de un concurso de belleza de aquellos que ahora se pretende erradicar, preguntando hasta un mensaje motivacional a los candidatos, que cómo se siente respecto de un valor y de un antivalor, una pregunta emotiva. ¿De qué estamos hablando? No me voy a quedar yo, además, Carmen, con ese pensamiento mediocre de que al menos tenemos un debate en la ley, porque no es así. Si es que esta oportunidad es desperdiciada por las autoridades electorales y es desperdiciada por los comités y los organizadores para hacer cualquier cosa menos un debate, difícilmente los ecuatorianos podremos estar satisfechos. Aún será una utopía repetir en este país algo como lo que sucedió, recordarán ustedes, para la segunda vuelta de 1984, teniendo a León Febres Cordero y a Rodrigo Borja confrontando ideas, confrontando propuestas, hablando, sí, bajo reglas de juego de tiempo y de temáticas, pero en un modelo mucho más dinámico, mucho más fluido que que ha sido básicamente un espacio para las muletillas, el posicionamiento de mensajes de campaña y el cumplimiento de estrategias de quienes están detrás de las dos candidaturas. Doctor Ulloa, después de cada debate, y hemos visto en redes, cada candidato se atribuye el triunfo. ¿Ganó alguien con este debate? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen. Un cordial saludo a Walter, a Mauricio, a Andrés y a toda la ciudadanía que nos sigue tanto dentro como fuera del Ecuador a través de las redes sociales. Yo quisiera decir que ayer no hubo con contundencia la claridad como para definir un ganador en el debate. Y creo que además se vivieron varios debates. El debate en las redes sociales, en donde el espacio se convirtió en una guerra entre los troll centers de los dos candidatos. Se vivió un debate de la ciudadanía que tenía una sobreexpectativa de aquello que sucedió, y el debate que se vivió en el set, que como dice Mauricio, y lo corroboro, no hubo tal debate. Lo que hubo fue un intercambio de ideas con momentos de efervescencia, en donde las acusaciones eran previsibles. Es decir, si uno cuenta brevemente en un análisis de discurso, con un ejercicio muy moderado, las veces que el candidato Arauz atacó a la banca y las veces que el candidato Lasso atacó los 14 años, se podría decir que se reedita lo del 2017, es decir, no salimos del discurso del 2017, donde ya Lasso fue por segunda ocasión candidato, y además yo creo que no salimos de la prototípica manera de hacer la política, es decir, ninguno de los dos candidatos respondió con contundencia las preguntas que no hizo la moderadora, las preguntas que hizo el comité, y que la moderadora tenía que tener la capacidad, la astucia, las competencias para orientar el debate. Lamentablemente... Pero no tuvo, ¿no? Porque fue una lectora más bien la moderadora, ese es el papel que se le atribuyó. Entonces yo creo que tampoco hubo una moderación en el sentido de encauzar, de orientar, de decirles a los candidatos que respondan a aquello que se les pregunta. Entonces, prácticamente quienes manejaron el espacio como quisieron fueron los candidatos, porque la moderación fue una lectura que hubiera sido incluso hasta más elegante en teleprompter, porque además se veía horrible ahora que tenemos tanta tecnología, dubitando, con nervios, sin saber qué frase sigue a continuación de la otra. Entonces, yo creo que hubieron varios debates en las redes, el debate en el set, el debate de la audiencia, y por lo tanto, yo creo que habría que mirar en cada espacio de estos debates, efectivamente, si el poder del mensaje que, entre comillas, los candidatos decidieron y definieron para llevar a la hora y media, fue el que esperaban para cautivar los votos del 50% que no votó por ellos, es decir, de ese segmento electoral que votó tanto por
Pérez, como por Herbas, como el pelotón del 1%, Carmen. En algún momento del debate, economista Spurrier, sí, la moderadora dijo, por favor, traten de sujetarse a las respuestas, pero era una cosa como diciendo, por favor, háganlo. Y claro, los candidatos finalmente hicieron lo que creían pertinente, dijeron lo que querían. Me pregunto, en el tema de trabajo, de recuperación económica, ¿también quedaron ideas claras para usted, economista Spurrier? Bueno, no, Andrés. Para mí, bueno, las ideas claras quedan en base a lo que he leído, los programas, etcétera. Yo sigo eso pues profesionalmente. Claro. Pero yo pienso que a la persona que ve el programa, que no sigue esto con mucho detenimiento, los dos ofrecen empleo, los dos ofrecen salud, los dos ofrecen sacar al país de la economía. Y como decía César, que lo dijo más claro que los tres los hemos dicho, no hubo el debate donde cabía que una persona señale por qué él sí tiene tal cosa y el otro no tiene tal cosa. Vea, Mauricio menciona lo de los derechos humanos. A ambos se les puede hacer cuestionamientos de derechos humanos. Arauz por todo, y sí lo hizo Lasso en ese sentido, todo lo que pasó con el gobierno de Correa. Pero el otro también puede decir, bueno, pero usted es una persona muy conservadora en su manera de ser y la sociedad ya no está conservadora, va a violar usted los derechos de las minorías. Entonces, hubiera habido mucho mejor con un debate, ¿no? En el caso económico, como yo digo, no hubo el debate que debió haber en la parte de la dolarización, que es medular, en la parte de derechos humanos tampoco la hubo. En general, yo pienso que la población, si saca alguna impresión, es sobre el manejo que puede tener uno o el otro candidato de su imagen, de la televisión, la manera de exponer sus pensamientos, la seguridad o falta de seguridad, o un mensaje muy general, pero ideas claras sobre en qué difiere el uno del otro en función de asuntos programáticos. Yo creo que muy pocas personas han logrado esa claridad. Mauricio, escuchaba ayer a Jorge Ortiz hacer una evaluación de este tema y él mencionaba que él consideraba un empate del debate, porque la primera parte, decía, Arauz estuvo agresivo, cuestionador, insidioso y tal vez Lasso un tanto apagado. Y en la segunda parte del programa, lo contrario. Parece que recibió alguna información, Lasso estuvo más apasionado con sus intervenciones y lo contrario, Arauz como que parecería haberse quedado tanto sin argumentos. ¿Qué percepción tienes sobre esta característica? Es una muy similar a la que ha dicho Jorge Ortiz, según lo que tú nos compartes del día de ayer. Definitivamente al inicio el señor Arauz estuvo incluso tratando de generar más empatía en el debate. La primera pregunta, como muchos deben haber visto, no se respondió de manera directa, sino que empezó al más puro estilo de Guillermo Celi en la primera vuelta, hablando de casos específicos de ciudadanos y ciudadanas a los que manda saludos, a los que habla porque están sin empleo, porque han sido despedidos, en un tema de tratar de conectarse con el elector y con el ciudadano de entrada. En la segunda parte, sin embargo, al señor Arauz, incluso en la parte de las preguntas de libres, Andrés y amigos, se le vio muy nervioso, repetitivo, tartamudeando. Además, incluso en una de esas preguntas libres y sus repreguntas, repitió exactamente lo mismo que había dicho en otro tema cuando se refería a Guillermo Lasso como una persona salada a la que se le habían caído 2 gobiernos en los cuales participó. El señor Lasso, por su parte, en la primera sección del debate, en los ejes económico y el segundo, principalmente estuvo, yo diría, bastante débil en sus presentaciones. Creo que al hablar de salud y de vacunación en el segundo eje podía haber sido mucho más contundente, mucho más incisivo, y no solo presentarle al país el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Agarra mucho más fuerza efectivamente en la segunda parte, cuando habla del respeto a las instituciones, cuando habla de independencia de las funciones del Estado, y cuando incluso, creo que de una manera bastante creativa, propia de quienes tienen chispa para participar de este tipo de espacios, más allá de la inexistencia de confrontación, hace temas tan interesantes como comparar a Andrés Arauz por el hecho de sostener el librito de la Constitución
al señor Hugo Chávez o al señor Nicolás Maduro, que recurrentemente adoptan la misma imagen respecto de la ciudadanía, o cuando se refiere a temas de relaciones internacionales, abordar de una manera frontal y directa su rechazo a las dictaduras que viven países de América Latina, ¿no? Creo que ahí agarró definitivamente mucho más fuerza, no se diga en las preguntas libres, cuando creo que muchos quedamos sorprendidos de ver a un candidato que, por ejemplo, le pedía respuestas a su opositor respecto de crímenes como el caso Gabela, o por supuesto las agresiones de las que fueron víctimas Lourdes Tibán, Manuela Pico, incluso su esposa, como lo afirmó, recordarán ustedes, en un partido de eliminatorias de Ecuador al Mundial pasado. Así es que si de ganadores o de empates hablamos, podríamos quedarnos en esa línea en la que los dos tuvieron buenos momentos y malos momentos, pero lo más importante es que de un espacio como este, Andrés y amigos, saquemos conclusiones no respecto de ganadores y perdedores, sino respecto a qué debemos modificar de cara a los debates que por obligación tendremos dentro de muy poco en las elecciones seccionales de 2023 y que serán muchos más en cantidad que el que vimos para la primera vuelta y el que acabamos de ver la noche de ayer. César, del famoso debate entre Febres Cordero y Borja, entre tal vez la frase que más ha quedado en la retina, en el imaginario colectivo, tiene que ver eso de mírame a los ojos. En esta ocasión parece que el candidato Lasso pretendió marcar también esta frase de Andrés, no mientas otra vez, lo cual a mí no me hace gracia, ¿no? Esto de que me mencionen, pero en fin. Pero bueno, lo cierto es que cámbiate el nombre. Oye, no sé si quieres de una vez, Andrés, darnos tu segundo nombre para ya hablar de una vez de este espacio con otro Mono López. Por si acaso, o Mono o Eduardo también, pero en fin. Ah, caramba, ya Eduardo, vamos adelante. Bueno, en todo caso, podría ser una marca importante de todas maneras dentro de la dinámica de ese debate, César. A ver, yo creo que la dinámica del debate era cautivar, conquistar, seducir a aquellos que no votaron por Lasso ni votaron por Arauz. Creo que eso buscaba el debate. Pero lamentablemente los dos candidatos no se sacaron la ropa con la cual han caminado desde la primera campaña y le siguen hablando a sus electorados, a sus nichos. Es decir, era previsible lo que el señor Arauz iba a decir. Tan previsible era el tema de las vacunas y tan previsible era lo que Lasso iba a decir respecto de los 14 años, que por momentos el debate se tornó aburrido. Yo creo que el debate tuvo como la pirotecnia. O sea, un momento donde se encienden los juegos, otro momento donde la gente mira al cielo a ver dónde explosiona y el momento en donde se quita el gusto. Creo que el debate tuvo momentos de pirotecnia, pero no hubo un debate sostenido. Y además hay que decirlo algo, los dos candidatos sabían qué temas iban a tratar, sabían el orden de los temas, por lo tanto los dos candidatos fueron con una propuesta prefabricada, al punto que los dos tenían respuestas prácticamente memorizadas. Es decir, yo no vi a ninguno de los dos candidatos espontáneos, no les vi a ninguno de los dos candidatos relajados, no les vi a ninguno de los dos candidatos hablando con naturalidad. Al punto que esta frase del Andrés, no mientas otra vez, seguramente fue una frase ya preparada. Y también la frase de Lasso Salado también era una frase preparada, a tal punto que cada vez que se reiteraba del un lado y del otro, no se miraba autenticidad. La pregunta que yo hago es, ¿pudieron cautivar al 50% de personas que no votaron ni por Lasso ni por Arauz? Creo que es difícil y a mí me da la impresión que este debate nos deja con un sinsabor en términos de que si bien cualquier debate contribuye para mejorar la calidad de la deliberación pública, sin embargo, el esquema, la manera, la forma como se debatió hizo que el debate, insisto, yo le calificaría como un juego de pirotecnia, en donde hubo momentos interesantes, en donde hubo momentos donde la gente quería escuchar con expectativas respuestas, pero creo que hubo deudas. En el tema de economía no se profundizó, como dijo Walter, el tema de la dolarización.
Tampoco en el tema de la economía se dijo cómo se iba a extraer la inversión extranjera directa. En el tema de la economía no se dijo cómo se iba, por ejemplo, a resolver el tema de gasto corriente, cómo se van a pagar los salarios cuando ya inicie su gestión. En el tema de la salud, si bien en algún momento Lasso dio unas etapas de cómo podría hacerse el plan de vacunación universal, todavía nos queda en duda. Pero además yo quiero decir un elemento interesante. En el tema de democracia tampoco se dejó las cosas claras. En el tema de la democracia fue un saludo al aire como que la democracia fuese cualquier cosa. Y en el tema de las acusaciones, yo creo que ahí sí hubo una suerte de competencia con ironía. Creo que un protagonista del debate, curiosamente, es el señor Moreno, porque las veces que se mencionó a Lenín Moreno, hizo que quien se ponga en primera línea en el debate fuese Moreno, porque todos prácticamente le hicieron sándwich a Moreno, lo que me dejaba por un lado pensar que el mejor jefe de campaña de Arauz es Moreno, me dio la impresión de eso, y por el otro lado me dio la impresión que el leitmotiv del debate para Lasso también era Lenín Moreno. Es decir, no se habló de aquella propuesta contundente que requiere el país. Entonces yo creo que también aquí hay un personaje que habría que analizar y es la huella que este gobierno deja para que la campaña en los últimos días que quedan finalmente decante los votos por el uno o por el otro. 7:27, qué pena la última vuelta, nos queda tan cortito el tiempo y recién hemos empezado el análisis. Economista Spurrier, ¿qué le hubiese gustado escuchar a usted? ¿Qué necesitaba el país? ¿Qué respuestas requería el Ecuador, economista Spurrier? Bueno, una respuesta que requería el Ecuador era lo relativo a la dolarización, porque ambos dicen que quieren defender la dolarización y ahí se podría discutir lo que el uno y el otro propone para que la gente tenga clara, porque la dolarización es muy popular, ¿no? Entonces yo pienso que ese es un punto central. Un segundo punto que yo pienso que es súper importante y que no se trató es que yo hubiera esperado que Lasso mencione de que ha quedado demostrado que el sistema de salud pública es muy débil, ¿no? Y que eso tiene que fortalecerse. Y eso le hubiera servido a él mucho porque la acusación que le hace a Arauz es que quiere desmantelar el Estado, cuando lo que él está diciendo es que quiere que funcione de una manera más eficiente. Entonces, eso le faltó decir. Y también tampoco le escuché decir a Arauz en el sentido de que qué va a hacer para que el sistema de salud pública funcione adecuadamente. Con la pandemia, ese es un servicio que los ecuatorianos necesitamos. Vemos cómo ahora ya están recibiendo vacunas y todavía no atinan a vacunar a las personas de la tercera edad, no atinan a empezar ese programa. O sea, ya no es el problema de falta de vacunas, sino que no se las está utilizando. Entonces, yo pienso que esas dos cosas tenían que quedar establecidas. Y un tercer punto que yo pienso que tenía que quedar establecidas, y menciono tres, podría mencionar muchos más, pero tres, es el papel de Rafael Correa. O sea, sí se refirió a ese Lazo, pero las personas no tienen así de claro de que a la final Arauz va a ser su propio presidente o Rafael Correa va a gobernar a través de él, que es como muchas personas creen. Y entonces yo pienso que ese punto también debió haberse tratado con más detalle. Mauricio, ya lo decía al inicio del programa, el tema de la democracia, de las libertades, del respeto. ¿Cuáles son esas líneas que se quedaron afuera y que requiere el país conocer respuestas, Mauricio? Indiscutiblemente en un contexto, Carmen y amigos, en el que durante 14 años hemos visto un irrespeto a los derechos fundamentales, en que hemos visto que las libertades ciudadanas han estado en riesgo, en que hemos visto que se ha perdido la institucionalidad y la independencia entre funciones del Estado, estos debían haber sido parte fundamental del debate de ayer en la noche. Pues ni está en discusión, por supuesto, la importancia de hablar de economía, de salud, de empleo, pero estos temas lamentablemente quedaron por fuera. Adicional, en función de lo que sucedió durante la primera vuelta, los temas que el grupo etario que representa más del 40% de los electores quiere escuchar,
salud, medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, pueblos y nacionalidades indígenas, también quedaron en el aire. Así es que lamentablemente este foro que pretendió abarcarlo todo terminó siendo un conjunto de ideas personales de los candidatos más que de sus planes de gobierno, terminó siendo un intercambio de frases que buscaban posicionarse en el discurso de la segunda vuelta y no entregó a la ciudadanía información suficiente ni sobre el qué se quiere ni cómo se quiere hacerlo. Así es que hay que prestar, insisto, mucha atención de cara a futuros procesos electorales para que estos debates incluso puedan hacerse dentro de unas reglas claras y que se aborden definitivamente temas que forman parte de las prioridades de los ecuatorianos. No pueden estar ahí simplemente para satisfacer la curiosidad de quienes forman parte del Consejo Nacional Electoral o del Comité Nacional de Debates. Hay que pensar en el país, que es en definitiva el público objetivo al que estos espacios apuntan.